Eh, Tengo el privilegio de compartirte lo que Dios puso en mi corazón. Voy a tratar de ser breve porque este es un tema que hay mucha tela para cortar, diría alguien. Es un tema muy lindo. Yo de título a este mensaje le puse: nadie puede maldecir a un bendito. No sabía qué tema ponerle, qué nombre ponerle, porque había varias cosas. Me cambiaba cada rato, pero me quedé con este. Nadie puede maldecir a un bendito. ¿Cuántos benditos hay en este lugar? Pero es como que, bueno, después de esto se va a estar más convencido, ¿sí? Porque ¿cuántos benditos hay en este lugar? Ah, está, porque recién sonó medio flaco ese amén. Pero amén, tiene que decir amén usted, porque ahora lo va a ver por la palabra, que nadie puede maldecir a un bendito del Señor. Y estuve meditando hace rato en esta palabra, porque una vez me hicieron una pregunta. Me dijeron: pastora, ¿pueden llegarnos las maldiciones? Había ido yo a un hospital a visitar a unas personas y esa persona había recibido una maldición. Entonces me dijo: pastora, ¿puede una persona recibir una maldición? Te maldicen, cumple su efecto en la vida de una persona. Entonces, por eso es que me puse a investigar y a leer esto. Yo dije obviamente que no, pero hay requisitos también de parte de Dios. Y Dios siempre nos llama a obediencia, ¿no es cierto? Dios siempre nos llama a obediencia, porque su plan siempre fue bendecir. De hecho, lo bendijo a Abraham. ¿Se acuerdan la bendición que le dijo a Abraham? Primero le dijo también que iba a ser en él benditas todas las familias de la tierra, pero dijo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, siempre el plan de Dios fue bendecir a su pueblo. Y con eso, esta pregunta que me hicieron me llevó a pensar cuánta gente teme a las maldiciones. Cuánta gente piensa: uy, dijeron tal palabra acerca de mí, me dijeron esta cosa, me dijeron aquello otro, y empiezan a tener miedo. Pero yo también me puse a pensar: a ver, tal miedo, tal es tu Dios también. Porque si vas a creer que todas las cosas que te dicen van a venir sobre tu vida, entonces a Dios lo tenés como alguien pequeño, ¿no es cierto? Como que es más fuerte la maldición que la bendición, y no es así. Significa también, si uno cree que todas las maldiciones que profieran, ya sean los brujos o cualquier siervo de Satanás, ¿no es cierto? Sea masón o quien sea, más grande es nuestro Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque si nosotros pensamos que todas esas maldiciones siempre, ay, me dijeron tal palabra sobre mí, entonces lo estamos haciendo a nuestro Dios pequeño, lo estamos haciendo a nuestro Dios limitado, lo estamos haciendo a nuestro Dios escaso de poder. Sin embargo, Él es poderoso. Es más, vamos a encontrar ahora por la palabra, y te invito a que leas el libro de Nehemías. Abras en el libro de Nehemías 13 del 1, ¿sí? Vamos a leer del 1 al 3. Nehemías 13 del 1 al 3. Siempre nosotros tenemos que tener como hijos de Dios a Jesucristo por delante, porque Él va como gigante delante nuestro. Amén. En las otras predicaciones hablaba, el pastor Haber decía, ¿no es cierto?, que nosotros siempre vayamos atrás del Señor, ¿sí? Siempre escondiditos ahí en Él. Él va peleando por nosotros. Entonces nosotros podemos estar tranquilos porque Él es el que pelea nuestras batallas. Amén. Y dice así el libro de Nehemías, que es por esto que yo empecé a leer y a preparar esto, a meditarlo. Dice así: en aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Pero leamos el 3 también. Y dice: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y me quedo con este versículo que dice: mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Mira que el poder que tiene nuestro Dios, que puede transformar cualquier maldición en bendición para sus hijos. Y
Nehemías está hablando lo que pasó antes. Acá Nehemías, ellos habían encontrado los libros, los libros de la ley, donde estaban escritas todas las cosas. Muchos años después fue. Pero esta palabra tuvo su cumplimiento y sucedió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Dios lo libertó por mano de Moisés? Salió Moisés con todo Israel de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida. Allá tuvieron que cruzar el Mar Rojo, anduvieron por el desierto. ¿Cuánto tiempo? Bueno, cuando salieron de allá de Egipto y estaban camino a la tierra prometida, los pueblos de alrededor sabían lo que estaba sucediendo, lo que Dios estaba haciendo, lo que la poderosa mano de Dios estaba haciendo a favor del pueblo de Israel. Entonces los otros pueblos empezaron a tener miedo. Empezaron a decir, oh, este pueblo se está acercando, el pueblo de Israel, a nuestra tierra. ¿Qué será que van a hacer con nosotros? A ver si nos van a destruir, nos van a matar. Empezaron a tener miedo los demás pueblos, miedo de Israel, porque sabían que Dios estaba con el pueblo de Israel. Entonces Dios le había dado una orden al pueblo, y esa orden que le había dado al pueblo de Israel era: no se contaminen, no debían contaminarse con otros pueblos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, lamentablemente, con todas las cosas que Dios hizo en ellos, siempre tuvieron tendencia a hacerse de dioses ajenos, dioses paganos, dioses de otros lugares. Teniendo al Dios verdadero, se hacían de otros dioses, empezaban a mezclarse, empezaban a tener amistades de otros pueblos. Esos otros pueblos traían sus imágenes, traían todas las cosas que ellos tenían de idolatría, y empezaban a contaminar al pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios, Dios le dio una orden, era: no se contaminen. No dejen que los moabitas y los amonitas vengan a estar en la congregación de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios ya los conocía, sabían que Moab era un pueblo idólatra, sabían que los moabitas eran un pueblo idólatra. Entonces Dios no quería, porque no había arrepentimiento en ellos, no se volvían a Dios, sino que permanecían en la idolatría. Entonces no quería que el pueblo de Israel se contaminara. Por eso es que Dios le dijo al pueblo: no se contaminen, que no entren los amonitas dentro del pueblo, no entren a la congregación. Por eso es que leíamos recién en el versículo 1, creo que es, donde dice, sí, 13:1, donde dice que en aquel día se leyó en el libro de Moisés, y oyéndolo el pueblo, todo el pueblo estaba atento a lo que se estaba leyendo, y decía: y fue hallado escrito en él, o sea, en el libro, que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Por qué? Porque aparte de no haberles ofrecido, porque el pueblo estaba vulnerable, estaba cansado de andar por el desierto, de haber cruzado el mar, estaba cansado de Israel. Igualmente así todo tenían miedo, los otros pueblos tenían miedo de ellos. Y llegaron a cierto lugar, y en vez de ofrecerles ellos, ¿no?, podrían haber sido más vivos los moabitas y haberles ofrecido, y les iba a ir de otra manera. Pero sin embargo no, tuvieron temor de ellos y empezaron a buscar la forma de maldecir al pueblo, porque el pueblo estaba bendito por Dios. Dios lo estaba guiando, Dios estaba sacándolos victoriosos de cada prueba que ellos atravesaban en el desierto. Entonces el rey de Moab, que se llamaba Balac, dice que contrató a Balaam. No sé si cuántos recuerdan la historia de Balaam, donde Dios habla por medio de un burro, ¿no es cierto? Y dice que este rey moabita, Balac, contrata a Balaam, le dice: vení, necesito que vengas, hay un pueblo que se acercó mucho, que era el pueblo de Israel, se acercó mucho a mi pueblo, tenemos temor de ellos, lo que ellos pueden hacer a nosotros, entonces necesito que los maldigas, tenés que venir y maldecirlo. Entonces le dijo, le prometió de todo. Le prometió casa, le prometió oro, le prometió plata. ¿Qué no le prometió? Todo. Si es necesario, la mitad del reino te lo doy, pero maldecilos. Entonces dice que Balaam, este profeta, dice que lamentablemente pensó en hacerlo, pero dijo: voy a consultarlo con Dios. Por eso digo, mira cómo es. Porque si a este hombre tuvo que consultar por Dios para maldecir al pueblo de Israel, imagínate los brujos. Cuando quieran maldecir, no pueden maldecirte, hasta lo tienen que consultar con. Si no están aprobados por Dios, no pueden hacerte absolutamente nada. Y lo dice en su palabra.
no pudo, no tuvo el permiso de Dios. Dios le dijo, no lo maldigas. Y esto lo podemos leer en el libro de Números 22:8 y 22:12. Si quieren pueden acompañarme con la lectura. Y es tremendo porque cada vez que Balaam se paraba en cierto lugar para maldecir al pueblo, las palabras de él se transformaban en bendición al pueblo. No podía maldecirlos. Entonces cada vez se enojaba y se enfurecía más Balac, el rey moabita. Se enfurecía, pero ¿cómo? Te traje para que los maldigas y cada vez que te paras para maldecirlo te salen solamente palabras de bendición. Así que, y bueno, es que no tenía el permiso de Dios. Balaam no tenía el permiso de Dios para hacerlo. Podemos leerlo, ¿sí? Para que usted vea lo importante y cómo es Dios y cómo son las cosas, para que usted no tenga temor de las cosas que puedan decir sobre usted, porque sobre usted hay bendición. Y si Dios lo bendijo, ¿quién podrá maldecir a un hijo de Dios? Amén. Vamos a leer 22:8, dice así. ¿Dónde fue el 22:8? Dice así. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo, está hablando de Balaam, una vez que Balac le dijo, vamos a leer del 7. Dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación, claro, porque llevaron regalos, prendas, ofrendas. Dice, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, que las palabras eran maldecida a este pueblo. Él les dijo, o sea Balaam, les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. O sea, él iba a consultar a Dios, Balaam iba a consultar a Dios si tenía el ok para maldecir al pueblo o no. Entonces mira qué tremendo, ni siquiera esto pueden hacer. Nadie puede maldecir a un bendito de Dios si no tiene siquiera la aprobación de Dios. Entonces Dios le dio una respuesta. En el 22:12 podemos leer que dice así. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, o sea con los de Balac, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Mira qué tremendo, bendito es el pueblo, no los maldigas porque bendito es. Y esto me llamaba mucho la atención porque de hecho en el Nuevo Testamento, en el libro de Gálatas 3:13 también está escrito, donde dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldito en la cruz del Calvario para hacernos a nosotros benditos de él. Entonces, ¿quién puede contra un hijo de Dios? Pero hay un secreto, que no es secreto. Dios le dijo que no se contaminaran. El pueblo de Israel debía permanecer puro, santificado para Dios. La cobertura de Dios siempre estaba dispuesta a estar sobre ellos. Dios siempre estaba cuidándolos, cobijándolos, protegiéndolos. Dios siempre estaba, la bendición de Dios siempre estuvo ahí, pero el pueblo debía permanecer en obediencia. Balaam dice que fue con el rey Balac a maldecir al pueblo de Israel. Mas cada vez que Balaam quería proferir palabra de maldición hacia Israel, solamente salían de su boca palabras de bendición. Solo salía bendición de su boca. Es que nadie puede maldecir a un hijo de Dios. Y esto también podemos verlo en el libro de Números 24, 10 al 13. Y acá podemos ver cómo se enoja el rey Balac. ¿Por qué? Porque no le salían los planes, todo como él lo había planeado. Y mira que habían ofrecido tremendos sacrificios. Yo le invito a que lo lea. Lea todo lo que es Números 22, 23 y 24. Y va a ver todos los planes que hicieron para maldecir al pueblo de Israel. Pero cada uno de ellos se frustró. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba sobre su pueblo, como hoy también la bendición de Dios está sobre usted y sobre mí, y nadie puede proferir palabras de maldición cuando Dios bendice a su iglesia, a su rebaño y a su pueblo. Sea su nombre alabado. Gracias, Dios. Cada plan del enemigo se va a frustrar. Usted estése tranquilo.
estése confiado. Es que Dios está de nuestro lado, y si Él está como poderoso gigante para nosotros, ¿quién puede contra nosotros? ¿Quién puede contra un hijo de Dios? Todos los planes del enemigo se frustran. ¿Que lo van a intentar? Lo van a intentar. Porque hay otro pasaje de la Biblia que dice: no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Pero no las ignoramos, las sabemos cómo trabaja, pero también sabemos cómo tenemos que estar armados nosotros hasta los dientes, ¿no es cierto? Armados en oración, en cobertura, en sujeción, en obediencia. Entonces, si no hay puertas, hermano, estése confiado. Si no hay puertas abiertas, esté confiado que Dios está de su lado. El libro de Números 24:10 al 13 dice así: entonces se encendió la ira de Balac. Claro, si se estaban frustrando todos sus planes. Se frustró contra Balaam y batiendo sus manos dijo, me imagino que le habrá aplaudido. Claro, si cada vez que iba a decir una maldición le salía una bendición. Me imagino de la bronca aplaudía, ¿no es cierto? Y dice, y batiendo sus manos le dijo: para bendecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí, los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar, le dijo. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar los dichos de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová os diré yo. O sea, él no podía traspasar. Ella se lo había dicho a Balac, al rey: mira, yo voy, porque había intereses de por medio. Era, lo que le había ofrecido Balac a Balaam era interesante. Casa, plata, oro, de todo le había ofrecido. Era interesante la propuesta. Y fue, de hecho fue. Y Dios reprende esa doctrina, porque lo podemos ver luego, y es por eso digo, esto es para largo. Luego en Apocalipsis dice Dios: yo reprendo las obras de Balaam, yo reprendo, yo desecho, yo aborrezco la doctrina de Balaam, que va por interés. Por más interés que él tenía, él sabía que si no estaba aprobado por Dios, si Dios no le permitía, él no iba a poder proferir palabras de maldición contra el pueblo de Israel. Entonces, lo que yo te vengo a decir, iglesia, hoy es: no tengas miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo de lo que puedan llegar a decir. Cualquier palabra que ande dando vuelta por ahí, cualquier cosa que hayan lanzado contra tu vida, no tengas miedo. Si estás bajo la cobertura de Dios, ¿por qué tener miedo si nuestro Dios es poderoso? No sé si alguna vez alguien recibió una palabra de maldición acá. Levante su mano. ¿Alguien recibió? De todas las maneras y de todos los colores, ¿no es cierto? Pero no se puede cumplir porque si no está aprobado por Dios. Claudito, sí, yo me acuerdo. Y sobre esta casa, sobre tu vida, y no pueden. Por eso digo, ¿por qué tener temor? ¿Por qué tener miedo a las cosas que se dicen por ahí? No se van a cumplir. Estése siempre acobijado en Dios. Estése siempre bajo la cobertura de las alas de nuestro Señor Jesucristo, porque mientras usted esté ahí, nada le va a poder tocar a usted. Es más, no sé si se acuerdan lo que pasó con Job. Satanás lo pidió a Job para darle, ¿o no? Le pidió a Dios, le dijo que lo quería zarandear. Él solamente te alaba, te bendice y te da todo. ¿Por qué? Porque vos le das todo, le dijo a Dios. Entonces tuvo el permiso de Dios para tocar todo lo de Job. Pero aún así Job dice que no abrió su boca, no maldijo a Dios ni nada de eso, sino que al contrario, dijo que él adoró. Así dice la palabra. Es más, él rasgó sus vestiduras y adoró, se postró y adoró, y Dios lo engrandeció. Si Dios no le da permiso, nadie,
macumbero, satanista, agorero, chamán, ningún brujo va a poder proferir palabras de maldición contra nuestra vida y no se va a cumplir porque ya está escrito: Cristo en la cruz del Calvario se hizo maldito para hacernos bendito de nuestro Padre Celestial. La iglesia, no hay de qué temer. Cristo está de nuestro lado y a Él sea la gloria. Manténgase firme, manténgase constante, manténgase íntegro, manténgase limpio y apartado del mal. Y no habrá maldición que lo toque a usted si usted está bajo la cobertura de Dios. Amén. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Señor, te bendigo y te doy gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, en otro momento sé que vamos a poder explayarnos un poco más sobre este tema, porque es muy lindo, Señor, porque